Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos quienes están acá escuchando nuestra charla. Me encuentro acá con mi compañera Carolina Hurto para presentar esta conversación sobre las exploraciones espaciales. Para quienes no nos conozcan, nosotras somos Star 3. Voy a hacerles una breve introducción sobre este proyecto. Aquí estamos nosotras, Jaira Rey, Karina Rojas y Carolina Hurto. Somos doctoras en astrofísica. Realizamos nuestros doctorados en distintas universidades. En mi caso, yo soy doctora en astrofísica de la Universidad de Ginebra. Actualmente trabajo como data scientist en una empresa de videojuegos llamada Giant Monkey Robot. Mi compañera Karina Rojas es doctora en astrofísica de la Universidad del Paraíso. Ella actualmente es investigadora postdoctoral en la École Polytechnique Federal de Lausanne, en Suiza. Y, Caro, ¿te quieres presentar? Hola a todos y todas, yo soy Carolina Burto, soy doctora en astrofísica de la Universidad de Múnich y actualmente soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Chile. Bueno, el día de hoy nosotras queremos hacer un recorrido por lo que ha sido y por lo que será la exploración del espacio, sobre todo de nuestro sistema solar, gracias a un montón de avances que ha logrado hacer la humanidad por ya bastantes décadas. Y quisimos dividirla en tres bloques. El primero es una breve historia de esta exploración espacial para poner un poco en contexto sobre todo lo que hemos hecho durante las últimas décadas. Luego, Carolina les va a hablar un poco sobre misiones que han destacado un montón y que han hecho un montón de avances durante los últimos 20 años de historia y que se han dedicado a investigar distintos planetas de nuestro hogar. Y por último vamos a ver un poco a futuro cuáles son las misiones que se vienen, qué es lo que todavía nos falta responder respecto a los planetas y las lunas que hay en nuestro sistema solar y cómo tenemos planeado hacerlo. Así que vamos a comenzar con esta breve historia de la exploración espacial. Primero quería mostrarles esta imagen. Esta imagen, yo sé que no la van a alcanzar a leer, pero quiero que se fijen como en la imagen así como desde lejos, ¿cierto? A grandes rasgos. Y en el fondo acá podemos ver todas las misiones que se han logrado mandar a los distintos planetas y objetos y lunas de nuestro sistema solar. Por supuesto, salen de la Tierra, ¿cierto? Todas estas líneas. Se puede ver que una de las que más misiones tiene es nuestra Luna, nuestro satélite natural. Se pueden ver ahí todos los círculos que representan estas misiones, que son un total de 72 hasta el momento en que se había hecho esta imagen, que fue hecha por National Geographic. También podemos ver, por ejemplo, nuestros planetas vecinos, que también han sido visitados bastantes veces, Venus a la izquierda de nuestra Tierra y Marte ahí a la derecha, y también varias misiones que han ido a investigar los planetas exteriores de nuestro sistema solar, donde tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, Urano y Neptuno solamente tienen una misión, que es la Voyager 2, de la cual vamos a hablar también. Sin embargo, Júpiter y Saturno sí cuentan con un poco más de misiones que han logrado visitarlos. Por el otro lado, en el extremo izquierdo, tenemos al Sol y Mercurio. El Sol tiene 8 misiones que han podido ir a estudiarlo y Mercurio tiene solamente 2. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la historia de las exploraciones espaciales. Y quizás, contrario a lo que muchos creen, a nosotros nos suena mucho, ¿cierto?, todo lo que es la carrera espacial, en que la Unión Soviética, junto a Estados Unidos, estaban en esta cierta pelea por lograr hacer ciertas hazañas espaciales, primero que el otro. Y sin embargo, los primeros en llegar al espacio con un objeto hecho por el hombre no fueron ni los soviéticos ni los estadounidenses, sino que fueron los alemanes. Los alemanes durante la Alemania nazi crearon un cohete que en verdad no tenía como objetivo estudiar el espacio, sino que tenía objetivos mucho más armamentistas. Y en junio del año 1944 este cohete, llamado B-2, fue lanzado desde un lugar que no quiero pronunciarlo porque el alemán no es mi idioma, pero del lugar que sale ahí escrito, y alcanzó una altura de 189 kilómetros.
Eso logró superar un límite que es, digamos, el que nosotros consideramos como el que separa nuestra atmósfera terrestre del espacio, que se llama la línea de Kármán, y este cohete logró superarlo y se convirtió, ¿cierto?, en el primer objeto hecho por el hombre que logró llegar al espacio. No llevaba ninguna tripulación, ni de animales, ni de humanos. Era solamente el cohete. Después de eso, ahora sí empezamos un poco a lo que es la carrera espacial, ¿cierto? Que ya es un poco más conocida. Tenemos el Sputnik 1, y el Sputnik 1 es muy famoso porque fue el primer satélite artificial de nuestro planeta Tierra. Fue lanzado en el año 1957 y era bastante simple. La verdad es que era solamente una esfera, no alcanzaba los 60 centímetros de diámetro, era un poquito más pequeñita. Tenía las 4 antenas que ustedes ven ahí en la imagen, que parece que fueran una especie de patitas, y emitía unos pulsos. Y fue muy, digamos, emocionante este vuelo, porque no solamente significó un logro muy grande para la humanidad, sino que también, gracias a la inclinación que tenía la órbita de este objeto, que era de alrededor de 65 grados, permitió que durante todo el tiempo que estuvo orbitando nuestra Tierra, pasara prácticamente por todos los lugares de nuestro planeta que están habitados. Por lo tanto, la gente desde la Tierra podía detectar los pulsos que emitía en radio este satélite. Así que pudieron ser testigos del vuelo del Sputnik, que logró orbitar nuestro planeta durante 3 semanas y, bueno, después terminó cayendo de regreso a nuestro planeta por allá por diciembre de 1957. Después comenzamos a pensar un poco más en el futuro y en las futuras misiones tripuladas que se querían mandar. Y bueno, para poder estudiar los efectos que el espacio tenía en los seres vivos, se comenzaron a hacer pruebas con animales. Actualmente, por supuesto, nosotros tenemos un pensamiento muy distinto respecto a lo que significa hacer pruebas con animales. En ese tiempo se hizo, y se hizo con distintos animales. Ahí en la foto ustedes pueden ver uno de los animales más famosos que fue al espacio, que fue la perra Laika, es una perra soviética y era una perra callejera de la ciudad de Moscú, que fue entrenada, ¿cierto?, para poder soportar todo lo que significaba hacer un viaje al espacio. Sin embargo, ella no fue la primera en alcanzar el espacio. Nuevamente tenemos estos datos curiosos que quizás uno no conocía, porque la verdad es que los primeros animales en ir al espacio fueron moscas de la fruta. En ciencia hay muchos experimentos distintos que se realizan con este tipo de moscas. En ese sentido son como muy versátiles, y ellas fueron enviadas al espacio en el año 1947 en el mismo cohete que mencionaba antes, que fue desarrollado durante la Alemania nazi, que fue el cohete V2. Alcanzaron una altura de 108 kilómetros y ellas se convirtieron en los primeros animales en ir al espacio. Pero también tenemos otros animales que se usaron para hacer estudios. Por ejemplo, se utilizaron bastantes monos, primates, y uno de ellos fue Albert II. Albert II en el año 1949 fue el primer mono en ir al espacio. Alcanzó también una altura de 134 kilómetros. También se utilizaron ratones. Ahí tenemos otro ejemplo de un ratón que alcanzó los 137 kilómetros de altura en el año 50. Y en el caso de Laika, como les mencionaba, a pesar de que ella no fue el primer animal en llegar al espacio, sí fue el primer ser vivo en orbitar nuestro planeta. Por lo tanto, ella pudo completar órbitas alrededor de la Tierra. Ella voló en una nave que se llamaba Sputnik 2. Lamentablemente, quizás muchos saben, ella falleció durante el vuelo. Las condiciones en las que falleció no vamos a entrar en detalles. Se conocieron bastantes años después. Por mucho tiempo la Unión Soviética se guardó los detalles sobre lo que había pasado con Laika. Y bueno, muchos otros animales también se utilizaron para viajes espaciales posteriores. Por ejemplo, tortugas. De hecho, tortugas fueron las primeras en orbitar la Luna y regresar. También se utilizaron gatos. Hay una gata francesa muy conocida que es Félicette, que también se utilizó para viajes espaciales. Y una vez que nosotros ya empezamos a conocer los efectos que tenían estos viajes en los seres vivos,
comenzamos a realizar viajes tripulados por humanos. Y el primero de estos viajes tripulados por humanos fue el de Yuri Gagarin. Yuri Gagarin era de la Unión Soviética. Él voló a bordo de la nave Vostok 1. Fue lanzada el 12 de abril de 1961. Él alcanzó a orbitar la Tierra también durante 108 minutos antes de aterrizar de vuelta. Por mucho tiempo se cuestionó un poco si es que el logro era válido o no, porque él no pilotó la nave, digamos, mientras estuvo en el espacio, sino que, digamos, que iba como en piloto automático. Pero finalmente se le reconoció su logro de ser el primer humano en viajar al espacio, y posteriormente el primero que realizó esta misma hazaña controlando su nave fue un astronauta de los Estados Unidos. Así que él es, por supuesto, un héroe en Rusia actualmente. Su historia es muy bonita. Él era una persona de origen bastante humilde y de a poco, ¿cierto?, fue creciendo dentro de la Fuerza Aérea cuando él entró, luego capacitándose para poder ser cosmonauta y finalmente logrando esta hazaña de convertirse en el primer ser humano en llegar al espacio. También de la Unión Soviética tenemos a la gran Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova voló en esta misma serie de misiones, que eran las Vostok. A ella le tocó en la Vostok 6. Ella voló el 16 de junio de 1963 y tiene bastantes récords respecto a su hazaña. Ella fue la primera mujer en llegar al espacio, también fue la más joven en llegar al espacio, y hasta el día de hoy sigue siendo la única mujer que ha volado al espacio en una misión individual. Por lo tanto, ella era la única tripulante de su nave, no iba con más tripulación, y eso es algo que no se ha vuelto a repetir. La misión que ella realizó duró casi 3 días, así que logró orbitar la Tierra bastantes veces, de hecho fueron un total de 48 veces, y ella sigue viva actualmente, a diferencia de Yuri Gagarin, que falleció bastante joven debido a un accidente de avión. Falleció alrededor de los 35 años. Ella todavía sigue viva y tiene una carrera más ligada a la política en su país. Y después llega ya quizás la parte de la historia que es mucho más conocida, que es el camino hacia la Luna. La primera parte de la carrera espacial estuvo bastante dominada por la Unión Soviética. Estados Unidos le seguían los logros bastante de cerca. Cada vez que la Unión Soviética lograba hacer alguna cosa, por ejemplo, mandar a los primeros humanos al espacio, Estados Unidos lograba hacerlo unas semanas o unos meses después, así que estaba bastante peleada la carrera espacial. Pero digamos que el gran premio de esta carrera espacial era ver quién llegaba primero a la Luna. Y todos sabemos, ¿cierto?, que este logro se lo llevó los Estados Unidos y tuvieron todo este programa de vuelos a la Luna que se llamó el programa Apolo. El programa Apolo comenzó su primer vuelo en el año 1966 y fueron escalando con distintas metas, digamos. Por ejemplo, para probar la nave que iban a utilizar, para probar hacer órbitas alrededor de la Tierra, para probar llegar a la Luna, pero sin alunizar, sino que solamente sobrevolarla, etc. Hasta que logramos llegar a la misión Apolo 11 en el año 1969, donde ahí sí ya estaba planeado que los astronautas pudieran bajar a la superficie de la Luna, bajar de su nave y caminar sobre nuestro satélite natural. Afortunadamente esa misión fue exitosa y tanto Neil Armstrong como Buzz Aldrin lograron caminar sobre la superficie de este cuerpo celeste. El tercer astronauta, ¿cierto?, Michael Collins, él se quedó en el orbitador lunar, que luego tenía que recuperar a los 2 astronautas para que pudiesen volver los 3 a la Tierra. Y luego de eso, tuvimos bastantes otras misiones Apolo, llegando desde la 12 hasta la 17. 5 de ellas lograron llegar a la Luna, la única que tuvo problemas fue el Apolo 13, quizás algunos de ustedes han visto la película, donde se relatan los problemas que tuvo el Apolo 13 en su camino a la Luna, así que lograron alunizar Apolo 12, 14, 15, 16 y 17. Y ahí se finalizó el programa Apolo, y esa fue la última misión tripulada que logramos llevar a la Luna.
Después de eso tuvimos algunas misiones planetarias, algunas fueron entre medio mientras se realizaba esta serie de viajes a la Luna. Y por supuesto, desde los comienzos empezamos a explorar lo que estaba más cerca de nosotros, que eran Venus y Marte. Venus y Marte son nuestros planetas vecinos. El primer intento, digamos, de sobrevuelo fue a Venus, fue con una misión soviética que no funcionó. Se perdió contacto con la nave, por lo tanto no pudieron tener datos de vuelta. Sin embargo, la que sí lo logró fue la Mariner 2, que fue de los Estados Unidos. Y en el caso de Marte, la historia fue similar. Los soviéticos lo intentaron con una misión que se llamaba Mars 1. Nuevamente perdieron comunicación y se desviaron un poco del camino hacia Marte, pasaron bastante más lejos de lo que ellos tenían planeado pasar. Y la que sí logró hacer el sobrevuelo a Marte y enviar las primeras fotos del planeta rojo fue la Mariner 4 de los Estados Unidos, y ustedes pueden ver ahí, bueno, están las 4 misiones. De arriba hacia abajo vemos la Venera 1, que fue la primera que falló, camino a Venus, que fue de la Unión Soviética. Luego la segunda es la Mariner 2, que fue la que logró sobrevolar Venus. Después tenemos la Mars 1, nuevamente fallida, de la Unión Soviética, y luego la Mariner 4, exitosa, de los Estados Unidos. Y tenemos ahí también la foto, una de las fotos de la superficie de Marte que envió la Mariner 4. Ustedes ven la diferencia de calidad respecto a las fotos que tenemos actualmente. Por supuesto, hemos mejorado mucho en ese sentido. Y luego empezamos a hacer exploraciones ya de los planetas más lejanos, ¿cierto? Más allá de Marte tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y también, por supuesto, queríamos explorar esos planetas. Hubo 4 misiones principales que estudiaron la parte más lejana de nuestro sistema solar, que fueron la Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 y Voyager 2. Estas 2 últimas yo creo que son las más conocidas, y logramos por primera vez recibir imágenes de estos planetas tan lejanos. Acá tenemos algunas imágenes. A su izquierda, la foto que ustedes ven en blanco y negro es una foto de Júpiter, se ve la gran mancha roja, tomada por la Pioneer 10. Luego tenemos Saturno y su luna más grande, que se llama Titán, que esa fue tomada por la Pioneer 11. Después tenemos un Saturno con colores un poco exagerados, que fue tomado por la Voyager 1, y ya comenzamos a ver un poco de mejora en la calidad de las imágenes. Y finalmente la que está abajo es Neptuno, que fue tomada por la Voyager 2. Y como contábamos en la introducción, tanto Neptuno como Urano solamente han sido visitados por una misión hasta la fecha, así que esas son las mejores fotos que tenemos de este planeta. Y una de las fotos más lindas que tomó la Voyager es esta que ustedes ven ahí. Esta foto se llama Un punto azul pálido. Y quizás algunos de ustedes la conocen. Esta fue la última foto que tomó la Voyager 1, bastante lejos de nuestro planeta. Y ese puntito que se ve ahí somos nosotros. Esta es una foto de la Tierra. Me salió ahí. Ya. Es una foto de la Tierra y fue solicitada por Carl Sagan, es un astrónomo muy conocido, ¿cierto? Y después de eso, la nave siguió su viaje, y actualmente, junto a la Voyager 2, son las únicas 2 naves que han salido de nuestro sistema solar. En el caso de la Voyager 1, es la que se encuentra más lejos. Lleva más de 40 años operativa, y aún sigue mandando datos cada cierto tiempo, y ya salió de lo que se llama la heliosfera, que es digamos, como una especie de burbuja donde tenemos los efectos de nuestro Sol, y ya pasó a lo que se llama el espacio interestelar. Así que esa fue la introducción de la historia de la pasada, ¿cierto?, de las exploraciones espaciales. ¿Claro? Ya. Muchas gracias, Javiera, por esta introducción. Estuvo muy entretenido hacer un recorrido, ¿no es cierto?, por los primeros años de la exploración espacial. Y ahora vamos a pasar a las grandes misiones de los últimos más o menos 20 años. Creo, Javi, que tú vas a... Ah, ¿yo puedo cambiarla? Creo que sí. Súper. Así que voy a empezar con la Cassini-Huygens
Esta fue una de las primeras misiones, digamos, que cercana al comienzo del siglo XXI, ¿no es cierto? Esto fue lanzado un poco anteriormente, el 97, el 15 de octubre. Y esta misión se llama así por dos astrónomos muy famosos, que es Giovanni Cassini y Christian Huygens. Esto es debido porque en esta misión está involucrada la NASA, la Agencia Europea y también la Agencia Italiana del Espacio. Y bueno, esta misión se demoró más o menos, bueno, del 97 al 2005, llegó el 14 de enero del 2005 a, bueno, a Saturno y también llegó a la superficie, digamos, de esta mayor luna que tiene este planeta gaseoso Saturno, que es Titán. En la imagen de arriba pueden ver una de las mejores imágenes que tenemos de Saturno. Si se acuerdan de las slides anteriores, cuando Javiera mostró, ¿no es cierto?, las misiones anteriores de años pasados, teníamos fotos un poco borrosas, ¿no es cierto?, aún así súper importantes para la época, ¿no es cierto?, pero aquí por primera vez podemos ver los anillos de Saturno, ¿no es cierto?, su superficie, con una muy alta definición debido a la cámara que llevaba esta misión. En la parte inferior izquierda, donde está, digamos, esta imagen de color amarillo, es la imagen que tomó la sonda en la superficie de Titán. Esta fue la primera imagen de la superficie de una luna de un planeta. Bueno, esta misión estuvo mucho tiempo tomando mucha información sobre Saturno. En la imagen que ven a la derecha, ¿no es cierto?, en la parte inferior, se puede ver una imagen muy detallada de cómo se ven la parte interior de los anillos de Saturno. De hecho, ahí se está formando una pequeña, ¿no es cierto?, un pequeño satélite, una pequeña luna, como podríamos decir, dentro de los anillos de Saturno. Es algo muy interesante que los astrónomos y la gente que hace ciencias planetarias está muy interesada de estudiar y de observar. Luego, unos años más tarde, en septiembre del 2017, esta misión llega a su fin, se interna en la parte interna de Saturno, en la atmósfera, va cayendo hacia la atmósfera porque queríamos saber la composición de la atmósfera de Saturno. Entonces, mientras esta misión caía hacia la atmósfera y hacia el interior de Saturno, iba tomando datos sobre la atmósfera y la composición química y, por supuesto, sacó las últimas imágenes. La siguiente misión se llama New Horizons. New Horizons fue lanzada el 19 de enero del 2006 y el 14 de julio del 2015, muchos años después, llega finalmente a nuestro planeta enano del sistema solar, Plutón. En este GIF, en este video que se ve en la parte derecha, que no sé si se puede hacer, creo que no es automático, ¿no es cierto? Creo que no. Javi, no sé si tú puedes hacerlo funcionar, porque a mí no me funciona. Creo que no. Bueno, ahí se veía una imagen de cómo era nuestra visión de Plutón, que ahí se ve como un píxel básicamente, y después a través de los años y a través de la llegada de esta misión New Horizons, Nuevos Horizontes, llegamos a tener la imagen más nítida, más cercana de este planeta tan lejano a nosotros, a la Tierra. Lamentablemente no se ve la imagen, es triste, pero bueno, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, la imagen genial que tenemos de Plutón, ¿no es cierto?, con esa forma de corazón en la parte del ecuador hacia el sur del planeta. Yo creo que esa imagen alcanzó nivel mundial, ¿no es cierto?, todos la vimos. Y esta New Horizons también estudió las lunas que tiene Plutón. Después de muchos años se supo que Plutón tenía satélites a su alrededor y, por ejemplo, no fue hasta el 2005, creo que se descubrieron las dos últimas, que fue Nix y Hydra, que son las imágenes que ven aquí al costado izquierdo, en la parte inferior.
Plutón tiene 5 lunas o satélites. La más grande es Caronte, que es la imagen que ven aquí en grande a la derecha. Y después tiene estas 4 mini lunas que le llaman, que son Styx, Nix, Kerberos y Hydra. Ahí puse como información el tamaño de estas lunas para que se hagan una idea. Por ejemplo, Styx tiene alrededor de 9 por 5 kilómetros de diámetro, digamos, porque son más alargadas y más angostas en su tamaño. Por ejemplo, Caronte tiene 1213 kilómetros de diámetro, y las otras que son Nix y Hydra, que son las que se ven ahí, ¿no es cierto?, con formita de papa, que les digo yo, son más grandes, ¿no es cierto? Llegan entre 50 a 40 kilómetros de diámetro en su parte más, en su tamaño más grande. Y esto todo gracias al New Horizons. También luego de pasar por Plutón, ¿no es cierto?, y explorar su superficie, hacer un mapeo muy amplio de su superficie y también de sus lunas, la New Horizons siguió su camino y siguió hacia lo que se llama el cinturón de Kuiper, como uno siempre escucha Kuiper, Kuiper, en español podríamos decir que es Kuiper. Y en la parte, quiero que se fijen aquí en la parte inferior izquierda, para que se hagan una idea de dónde está esta misión, porque en la parte aquí izquierda tienen la zona, digamos, la parte interna del sistema solar, donde tienen el cinturón de asteroides en esta parte amarilla, y después si nosotros hacemos un zoom out, si nos alejamos de este sistema solar interior, que se ve aquí en este pequeño círculo naranjo, después, ¿no es cierto?, están las órbitas de Saturno, Urano, Neptuno y el cinturón de Kuiper. Y ella se fue a estudiar este asteroide que se llama Arrokoth. Arrokoth fue detectado por el Hubble, el Space Telescope. Esta es una imagen del 2014. Y dijimos, okay, o sea, por supuesto el team de la misión decidió ir a acercarse con la New Horizons a este asteroide, y obtuvo esta hermosa imagen que ven aquí. Esta imagen es del 1 de enero del 2019. Arrokoth, también llamado Ultima Thule, ¿no es cierto?, por esta historia griega, ¿no es cierto?, que Ultima Thule se refiere a algo que está muy lejano, muy lejos, ¿no es cierto? Pueden ver esta bella imagen que para los astrónomos, para los científicos de ciencias planetarias es muy importante, porque te da una idea de cómo parten los planetas. Aquí vemos dos rocas, una alrededor de 20 kilómetros de diámetro y la otra que está arriba es más o menos de 25 kilómetros de diámetro. Y se ven básicamente cómo están pegadas a través de polvo, ¿no es cierto?, que está en la parte del medio aquí. Y te dice que este tipo de objetos son capaces de sobrevivir a la formación planetaria y pueden estar ahí dando vueltas. Este objeto ha sido muy estudiado, también hay mapas de la superficie, así que esta misión de New Horizons nos ayudó mucho a entender cómo se formaron estas pequeñas rocas, ¿no es cierto?, en el inicio de nuestro sistema solar. La otra misión importante fue Juno. Esta misión fue lanzada en 2011 y llegó a orbitar el planeta Júpiter el 5 de julio del 2016. Su misión era entender la atmósfera de Júpiter, midiendo la composición, midiendo la temperatura y también estudiando el movimiento de las nubes, ¿no es cierto?, que tiene Júpiter. Además, Juno quería mapear el campo magnético del planeta y también estudiar la magnetosfera. El campo magnético se quiere estudiar debido a que no se sabe qué hay dentro de Júpiter, ¿no es cierto? Hay varias ideas de cómo se formaron estos planetas gaseosos.
Y entendiendo el campo magnético podemos saber cuál es más o menos la composición, o podemos hacer modelos para entender el interior de estos planetas gaseosos. Y también, como dice ahí, estudia la magnetosfera, se enfocó principalmente a estudiar las auroras que suceden en los dos polos que tiene este planeta. Una de las imágenes de los últimos tiempos, si no me equivoco, esta es del 2019. A la izquierda tenemos una imagen tomada desde la Tierra de Júpiter. Esta imagen se tomó desde Hawái, desde el observatorio Gemini, en el infrarrojo. Y como ven, aquí están todas, ¿no es cierto?, las turbulencias de la atmósfera del planeta. Y en la parte derecha está la imagen que tomó la JunoCam. Y como ven ahí, ven con una resolución nunca antes vista lo que pasa en la superficie de Júpiter. Así que gracias a esta información y gracias a estas imágenes podemos entender mucho mejor cuándo y cómo son estas turbulencias que suceden en la atmósfera. La otra misión que yo creo que muchos recuerdan es la misión de Rosetta. Esta misión fue lanzada el 2 de marzo del 2004 y su objetivo era llegar, orbitar y posarse en el cometa, se llama 67P, el nombre corto, Churyumov-Gerasimenko. Rosetta llegó alrededor del 2014 y se extendió su órbita y su viaje alrededor de este cometa del 2014 al 2015. Y algo impresionante que cambió, digamos, la historia de las misiones espaciales fue que por primera vez se lanzó un módulo que se llamaba Philae, que es la imagen que ven ahí en la parte izquierda. Obviamente no era así, esta es una imagen, ¿no es cierto?, que se utilizó para hacer conocer la misión a todo el público. También se hicieron cómics alrededor de esta misión muy entretenidos. Esto fue gracias a la Agencia Espacial Japonesa, que se dedicó a hacer toda esta promoción de esta misión. Y Philae aterrizó en Rosetta y bueno, gracias a Philae y gracias a Rosetta pudimos conocer la composición finalmente de un cometa. Una de las cosas más impresionantes que sacó esta misión fue que se encontró glicina, que es un aminoácido, y fósforo. El fósforo, un componente, como dice ahí, es esencial del ADN y de las membranas celulares. Entonces, estos descubrimientos, estos componentes químicos que se encontraron en la superficie del cometa 67P fueron muy importantes también para entender cómo ha sido la evolución de la vida, ¿no es cierto?, en nuestro sistema solar. La otra misión muy importante, ¿no es cierto?, que cambió también de alguna forma las misiones espaciales y las misiones a asteroides fueron las Hayabusas o Hayabusa. Hayabusa significa en japonés alcohol peregrino. También es una misión que está involucrada, esta es solo una misión de la Agencia Espacial Japonesa. Y su primera misión, o también llamada Hayabusa 1, que fue enviada en 2003, fue para explorar y analizar este pequeño asteroide que se llama Itokawa, que es el que está en la parte superior aquí, que tiene un tamaño de 0,3 por 0,7 kilómetros en diámetro. Y esta misión Hayabusa fue la primera en sacar material de la superficie de un asteroide y traerlo a la Tierra para ser estudiada. Luego, en 2014, se mandó otra Hayabusa, la Hayabusa 2, que también se envió para traer muestras de material del asteroide Ryugu, que es el que está ahí en la izquierda, o sea, perdón, en la parte inferior. También este asteroide es muy interesante porque hay otros muy parecidos y este es uno que estaba mucho más lejos que Itokawa. Ryugu
las muestras de Ryugu llegaron hace muy poco, llegaron en diciembre del año pasado. Ahí pueden ver un video de la toma de la muestra que fue en el asteroide, es un video muy impresionante. Y en la parte izquierda pueden ver las muestras, básicamente, estas pequeñas, ¿no es cierto?, granos de polvo de la superficie de un asteroide que está miles y miles de kilómetros lejos de nosotros. Ahí tienen una idea para darse que miden alrededor de 5 milímetros, menos de 5 milímetros, estas partículas que sacaron del asteroide de Ryugu. Y actualmente están haciendo todo el análisis químico para saber exactamente la composición de este asteroide. Ahora vamos a ir rápidamente por lo que son los rovers en Marte. Voy a empezar por este rover llamado Sojourner. Este es un rover que llegó a la región de Ares Vallis el 4 de julio de 1997. Este rover estuvo operativo durante 95 días. Y es muy conocida porque fue el primer vehículo que se posó en Marte, ¿no es cierto?, durante 95 días. Luego de este rover, llegaron, digamos, los rovers más modernos, que se enviaron el 2004, se enviaron dos rovers, uno el Opportunity, que también se le llama MER-B o MER-1, el team de la misión le decía OPI, y este es un rover que estuvo activo del 2004 al 2018, fue el que nos mandó las primeras imágenes de la superficie, también vimos muchas muestras, ¿no es cierto?, imágenes de las muestras que tenía de la superficie, y también durante el 2004 se envió el Spirit, que fue, también se llamaba MERS-2, y esta es la imagen que pueden ver en la parte inferior, que es una imagen donde llegó el Spirit, donde aterrizó, y el Spirit estuvo activo del 2004 al 2010. Estos fueron los primeros rovers que nos dieron una imagen más nueva, ¿no es cierto?, con cámaras, ¿no es cierto?, más sofisticadas, y tenían instrumentos más sofisticados para la época. Luego de esta generación de rovers, llegó el Curiosity. El Curiosity es un rediseño de los rovers anteriores, tenían muchos más instrumentos, mejores cámaras. Esta es la primera vez, por ejemplo, que un rover o un vehículo, ¿no es cierto?, con ruedas se sacaba una selfie en Marte, que dio vueltas en el mundo. Es la selfie que ven en la parte izquierda, ahí, ¿no es cierto?, con todo el polvo que hay en Marte, en la superficie de Marte. Este rover sigue activo desde el 2012 y actualmente al día de hoy cumple 8 años y 255 días en la superficie de Marte. Algo interesante de este rover, sí que no lo habían hecho otros rovers anteriormente, es por ejemplo lo que se ve aquí en la parte en la imagen del medio, que es que por primera vez Curiosity fue que hizo un agujero en la superficie. Antes no se había hecho esto y esta fue la primera vez que se sacaron muestras in situ, ¿no es cierto? Y también se hicieron análisis in situ, digamos, no solo de la superficie, sino un poquito más abajo de la superficie de Marte. Y el otro rover que también ha salido mucho en las noticias, ¿no es cierto?, es el Perseverance. Este rover fue diseñado para explorar el cráter Jezero, que es el que ven ahí en la imagen, digamos, está indicado ahí donde está el Perseverance, y esto es solo una parte del cráter, esto de aquí, el cráter es gigante. Se llegó ahí porque se pensaba que antiguamente hubo agua, un lago en esa zona. El lanzamiento de este rover fue en julio del 2020 y el 18 de febrero todos nos unimos para ver la llegada de Perseverance a Marte. Las misiones, los objetivos que tiene este rover es buscar habitabilidad y bioseñales, ver dónde hubo vida en Marte. Se van a hacer recolección de muestras, también se van a hacer análisis in situ. Y una de las misiones que tienes es
preparar el terreno o tener una idea de cómo son las condiciones ambientales, ¿no es cierto? La producción de oxígeno también que tiene la atmósfera marciana, para que en un futuro lleguen humanos. Y una de las últimas imágenes que tenemos de Perseverance es esta, que salió hace una semana más o menos, que está Perseverance y está Ingenuity, que es un mini helicóptero que por primera vez, si todo sale bien, ¿no es cierto?, va a sobrevolar un planeta del sistema solar. Así que estamos muy contentos y esperando que todo resulte bien con el helicóptero que sobrevolará Marte. Y para finalizar, vamos a terminar con esta pregunta: ¿cuál es el futuro de la exploración espacial? Voy a pasar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Yo voy a hablar de estas dos misiones. Una es Artemis, que yo creo que todos hemos escuchado un poco sobre Artemis. Este es un programa de la NASA, que uno de los objetivos que tiene es poner por primera vez una mujer en la Luna, y también una persona de color. Y quieren hacer nuevas investigaciones utilizando nueva tecnología para explorar la superficie de la Luna, en búsqueda también de nuevo, ¿no es cierto?, estudiar la composición química y hacer análisis in situ dentro, en la Luna. Artemis tiene dos fases. Una fase es la Artemis 1, que va a ser una misión no tripulada, que solamente se va a probar la tecnología y los cohetes, ¿no es cierto?, para hacer después el viaje con una tripulación. La otra misión interesante se llama DART, que es Double Asteroid Redirection Test Mission. Es como algo así, un test de redirección de un asteroide doble. El asteroide que va a ir esta misión DART es el asteroide Didymos, que es un sistema binario, un sistema doble que es Didymos, que es la imagen que se ve aquí, de 780 metros de diámetro, y Dimorphos, que es una pequeña luna que tiene este asteroide. Entonces la idea de esta misión es impactar la pequeña luna que tiene Didymos y cambiar su órbita. Esto se va a hacer a través de básicamente una nave tripulada que va a tener, que va a impactar Dimorphos, como se ve ahí en esta gráfica, y básicamente van a hacer caer la nave espacial sobre la superficie de Dimorphos, y con eso esperan cambiar la órbita de esta luna. También se van a hacer mediciones aquí en la Tierra para ver cómo cambió la trayectoria de esta mini luna alrededor de un asteroide. Javi. Sí. Bueno, y las últimas dos misiones en el futuro de la exploración espacial que queremos mencionar son la Europa Clipper. Europa Clipper personalmente es una de mis misiones favoritas porque va a uno de los lugares favoritos del sistema solar, que es una luna de Júpiter que se llama Europa. Júpiter tiene 4 lunas que son bastante grandes, el resto son más pequeñitas, y una de estas 4 lunas grandes es precisamente Europa, y se caracteriza porque tiene una corteza que es de hielo, y todas las evidencias de los estudios que se han hecho a esta luna indican que bajo esa corteza de hielo sólido hay un océano de agua líquida. Eso convierte a Europa en uno de los mejores candidatos para estudiar ambientes que pudiesen estar habitados por microorganismos. Por lo tanto, en términos de astrobiología, es un objeto extremadamente interesante, pero es muy difícil de estudiar. A futuro a nosotros nos encantaría poder mandar una misión que lograra perforar la corteza de hielo de esta luna y poder estudiar el océano de agua líquida que se encuentra debajo para ver si efectivamente existe o no vida en ese océano. Sin embargo, no solamente es algo muy difícil de hacer porque la corteza es bastante gruesa, sino que además hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos que contaminar con ningún microorganismo que venga desde nuestro planeta.
Hay actividades similares que se han realizado en la Antártica, por ejemplo. Hay lagos que se llaman subglaciales, en los que se ha logrado perforar para estudiar qué clase de vida existe abajo. Por lo tanto, debiese ser una técnica más o menos similar para poder estudiar esta luna. Por el momento, esta misión Europa Clipper es solamente un orbitador, por lo tanto va a girar alrededor de la Luna, pero ya va a comenzar a hacer estudios mucho más detallados que nos den mayor información sobre este océano de agua líquida que se encuentra ahí. Se espera que esta misión, si sale todo bien, se lance en octubre del año 2024 y llegaría a su destino recién en abril del año 2030. Así que todavía nos queda un poquito de espera. Y la última es la Dragonfly. La Dragonfly es muy similar a lo que mostraba Carolina en Marte, que actualmente tenemos cierto a Perseverance con el pequeño helicóptero Ingenuity. Esto es muy similar a Ingenuity, es una especie de dron. Y la idea es ir a este satélite que ya lo estudiamos, Carolina mencionó la misión Cassini-Huygens, donde el aterrizador Huygens, ¿cierto?, estudió la superficie de esta luna. Sin embargo, ahora queremos mandar esta pequeña navecita que va a ser capaz de transportarse de manera mucho más fácil de un punto a otro en la superficie de Titán, porque va a poder sobrevolar, lo cual es mucho más fácil que lo que hacen los rovers en Marte, que es transportarse a través del terreno, que muchas veces puede ser un poco complicado. Así que se espera que esto se lance en el año 2027 y vamos a poder estudiar esta luna que tiene muchas condiciones prometedoras en términos de habitabilidad. Y con eso damos por finalizada nuestra charla. Si ustedes nos quieren seguir, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales que están ahí en la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Tenemos una pregunta cortita, es de Paula y pregunta, desde que se conoció el primer exoplaneta en los años 90, ¿cuál creen ustedes que ha sido el avance más significativo en esta materia? En términos de exoplanetas, yo creo que, bueno, de partida ese primer exoplaneta fue muy interesante porque era un tipo de planeta que nosotros no nos esperábamos. Es un tipo de planeta que se llama un Júpiter caliente, es un planeta grande como Júpiter que está muy, muy, muy cerca de su estrella y que nosotros no esperábamos encontrar. Pero después de eso, yo creo que más que uno en particular ha sido la cantidad. Yo creo que cuando encontramos ese primero no nos esperábamos encontrar tantos y actualmente ya estamos, yo creo que bordeando los 4.500, 5.000 exoplanetas. Así que yo creo que ha sido más un estudio de población de exoplanetas más que un descubrimiento puntual. Sí, agregar solo a eso que también hemos estudiado las atmósferas de otros exoplanetas. Eso ha sido un gran avance para descubrir si hay agua, si hay habitabilidad dentro de esos exoplanetas. Ahora nos despedimos. Esperemos que les haya Sí. gustado. Trataremos de responder sus preguntas en el chat y muchas gracias por ver esta charla y compartir su tarde con nosotras. Muchas gracias. Chao. Chao.